Muy buenas tardes, damos la bienvenida a este evento organizado por el Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos Ambiental y especialidades afines de la región norte. El tema de la exposición de hoy es Volcán Sangay, resumen de los últimos 20 años de actividad, y está a cargo del ingeniero Francisco Vázquez. En este momento les va a hablar Ramiro Maruri, el presidente del Colegio de Ingenieros. Adelante, Ramiro. Muy buenas tardes, damos la bienvenida a este evento. Buenas tardes con todos. A nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos la cordial bienvenida y tenemos el gusto, como dijo Carlos, de presentar la conferencia Volcán Sangay, resumen de los últimos 20 años de actividad, a cargo de Francisco Javier Vázquez Paredes, graduado de Ingeniero en Geología de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2015. Desde el año 2013 trabaja como investigador en el área de vulcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, organismo a cargo de la vigilancia y evaluación de la actividad sísmica y volcánica en el Ecuador. Su área de investigación se enfoca en el modelamiento y cuantificación de fenómenos volcánicos. Ha participado como primer autor y coautor en la elaboración de varios mapas de peligro volcánico y artículos científicos. Cuenta con estudios de posgrado en Estados Unidos y Suiza. Les dejo con ustedes con Francisco Vázquez. Antes de iniciar, Francisco, les pido a todos que tengan apagados sus micrófonos. Al último de la exposición habrá un foro de preguntas y respuestas. Si ustedes pueden preguntar directamente cualquier inquietud, encendiendo al final el micrófono y preguntarle directamente al expositor. Muy amable, adelante, Francisco. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, este es un tema que está en boga debido a los últimos acontecimientos, caídas de ceniza en varias partes del país. Y es para mí muy grato poder compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos encontrado relacionados a la actividad eruptiva del volcán Sangay en los últimos 20 años. Bueno, una de las anteriores exposiciones estuvo a cargo del doctor Ewes, que fue mi profesor, y ahí vieron lo que es la geología del Ecuador. Ahorita vamos a bajar muchísimo la escala, tanto en espacial como temporal. Nos vamos a enfocar a un volcán que cubre unos pocos kilómetros cuadrados y
a un periodo de tiempo muy pequeñito, que serían 20 años, que sin embargo para nosotros los vulcanólogos resulta ser un tiempo considerable. Lo que voy a presentar a continuación es un trabajo de muchas personas, no es solo mío. Yo, de cierta forma lo he encabezado. Es algo que está por ser sometido en una revista internacional. Y bueno, ahí están los nombres de los autores a los que agradezco por su trabajo, por supuesto. Y agradezco también al colegio por esta oportunidad. Entonces, para entrar en contexto, vamos a hablar un poco de los volcanes que han tenido procesos eruptivos en los últimos 20 años. Que no son pocos en el Ecuador. Recordemos que en el Ecuador hay muchísimos volcanes, varios de ellos la mayoría son catalogados como extintos o dormidos, pero sin embargo también hay volcanes activos y potencialmente activos. Para hablar de los últimos 20 años, podemos decir que tanto en el Ecuador continental como en las Islas de Galápagos han habido bastantes volcanes en erupción. Tenemos los ejemplos de El Reventador, que empezó un proceso eruptivo en 2002 y continúa hasta ahora. Diariamente se cuentan varias explosiones. También tenemos el volcán Tungurahua, que estuvo 17 años en erupción, iniciando en el 99 y terminando en marzo del 2016. Y el volcán Sangay, que su última fase eruptiva empezó en 2019, en mayo, y se mantiene hasta ahora. También tenemos otros volcanes como el Cotopaxi, que tuvo una fase eruptiva en el 2015, que duró pocos meses. El Huayllay, una erupción entre el 99 y 2001 aproximadamente. Y también en Galápagos tenemos otros volcanes que han estado en erupción. Fernandina tuvo erupciones en 2017, 18 y la última fue en enero del 2020, una erupción bien pequeña. Otros volcanes como Sierra Negra, aquí en 2018 una erupción bien grande. El Wolf en 2015, Cerro Azul en 2008. Entonces, la idea de este mapa es mostrarles que en realidad Ecuador, por ser un país que tiene una alta tasa de densidad de volcanes, entonces es muy común tener erupciones volcánicas y que nosotros las percibamos de alguna forma, ya sea con caídas de ceniza, por ejemplo en Quito en el 99, del Huayllay Pichincha o del Reventador en 2002, o lo que está pasando ahora en Guayaquil y en las comunidades al occidente del volcán Sangay, principalmente en la provincia de Chimborazo. Entonces, para tener en mente que eso es algo súper normal aquí en el Ecuador. Entonces, como introducción, vamos a esta primera figura. El volcán Sangay es esta estrella de aquí. Es el volcán más al sur del arco volcánico ecuatoriano. Está aproximadamente ubicado en el 2 grados sur. Y este volcán ha presentado actividad semicontinua, que tiene reportes desde 1628, también erupciones que provocaron caída de ceniza en 1728, 1916, 1924. Entonces es un volcán que de cierta forma, a pesar de estar en una zona muy remota, ha mostrado sus erupciones a la población, ¿no? Entonces ha habido estos reportes de caída de ceniza. Adicional, podemos ver que los ventos o los centros por donde se emite el material siempre han ido variando en el tiempo, han ido evolucionando y cambiando. Hay una cierta alineación este-occidente en los ventos del Sangay. Podemos ver aquí que el vento que ha estado más activo viene a ser el cráter central, activo desde 1628, desde que se tiene registro. Después aparece este nuevo vento acá en el cráter nororiental en 1956 y está activo hasta 1976. Y luego hay una migración de la actividad volcánica hacia el occidente, totalmente al lado opuesto, en donde vemos la aparición de este domo occidental que estuvo activo entre el 74 y el 95 y luego de este cráter occidental activo desde el 75 hasta el 88. Entonces, como pueden ver, a veces hay una superposición en la actividad de eventos, es decir, no solo tenemos un evento activo, sino varios que pueden estar activos al mismo tiempo. Y hay esta migración en la actividad, ¿no? Adicional, en 2007 y hasta 2020 aparece un nuevo evento lateral que lo conocemos nosotros como el evento Ñuñurco, ¿ya? De cierta forma, estos eventos están alineados con una gran fisura fumarólica que se ve aquí en esta zona. Entonces, el principal fenómeno asociado al volcán y que de cierta forma provoca riesgo viene a ser la ceniza.
ya que varias rutas aéreas pasan por esta zona. Si hemos tenido la oportunidad de viajar, cuando viajamos, pasamos por este sector, se puede ver el volcán Sangay. Y en ciertas ocasiones, debido a condiciones del mismo proceso eruptivo o ya sea condiciones del viento, mayor velocidad o lo que sea, entonces también se han reportado caída de ceniza en diferentes poblaciones. Ahora vamos, ¿cómo se vigila este volcán? ¿Cómo el Instituto Geofísico vigila este volcán? En 2013 se instaló la primera estación. Vamos a esta figura C. Aquí está el volcán Sangay como una estrella. Este punto amarillo viene a ser la estación SAGA, que es una estación multiparamétrica que contiene un sensor sísmico y un espectrómetro de gas para medir dióxido de azufre. Está ubicado aproximadamente a 5 kilómetros del volcán en línea recta hacia el sur occidente. Bueno, y la cosa con Saga es que, como pueden ver, está en la zona predominante de la dirección del viento. El viento normalmente viene desde el oriente y se va hacia el occidente. Eso quiere decir que si el volcán está en actividad, toda esta zona va a ser una zona de alta caída de ceniza. Estas estaciones sísmicas funcionan con paneles solares y soportados, bueno, con baterías soportados con paneles solares. Y debido a la zona tan remota y de tan difícil acceso que es Saga, la transmisión incluso de los datos se hace vía satelital. Solo para contarles, para llegar aquí a esta estación Saga se necesitan de 2 días de camino. Se lo hace con arrieros y a caballo para llevar el equipo y en total es una jornada de 5 días solo para dar mantenimiento a esta estación. Y bueno, recordemos que está en medio de la nada, básicamente no hay rutas de acceso y está en una zona en donde donde las condiciones climáticas son extremas, mucha lluvia y fuerte caída de ceniza. Eso ha hecho que la estación funcione de forma intermitente, es decir, los datos que nosotros tenemos son parciales y dependen de las condiciones climáticas y de las condiciones en las que se encuentra esta estación. Es por eso que también hemos utilizado ahora con una nueva metodología la estación de Puyo, que está ubicado a 70 kilómetros del volcán, que es significativamente lejos. Sin embargo, un compañero nuestro ha desarrollado una metodología en base a filtros para poder registrar la actividad del volcán Sangay, que ya veremos más adelante los resultados. Adicional a esto, nosotros utilizamos las cámaras del EQ911 para registrar la actividad que pasa en superficie y también tenemos reportes de pilotos, etc. También se han recogido muestras de ceniza del 2015, 2018, 2019 y 20 en la estación Saga, junto con el mantenimiento, y hemos utilizado información satelital. Tenemos la información del satélite Sentinel-1, 2 y 5, Aqua y Terra para ver alertas termales y GOES-16 para ver las emisiones de ceniza. Entonces, con esta información, lo primero que hicimos es plotearla en el tiempo y ver una línea temporal. En el primer gráfico tenemos lo que es las alertas termales que se reflejan como una energía térmica. Y abajo, en cambio, tenemos las alertas back que se reflejan como una altura de la columna de ceniza. Entonces, ploteando estas dos cosas, empezamos a hacer una especie de grupos en donde se ve similitudes en la actividad. Entonces, esto es algo que escogimos nosotros. Escogimos un primer periodo de actividad que está entre el 2000 y el 2013, que se caracteriza por tener alertas termales bajas en general, que llevan una tendencia más o menos continua. En el acumulado no se ve un disparo, excepto aquí cuando en 2007 aparece el evento Ñuñurco. Y mientras que las alertas back se mantienen oscilando entre 500 y 3000 metros de altura. Entonces, este sería un primer periodo que lo categorizamos como una actividad semicontinua que dura aproximadamente 13 años, que tiene un periodo de reposo en medio de ella que dura aproximadamente 1 año. Destacable de este periodo es que aparece el evento Ñuñurco en 2007 y los fenómenos asociados a esa actividad se pueden ver aquí. Es una fotografía compuesta de imagen visual con térmica del 2003, en donde se ve el descenso de un flujo de lava desde el cráter central.
Eso ha sido la actividad típica, adicional de la emisión de columnas de ceniza con promedios de 1.5 kilómetros. Desafortunadamente para este periodo no tenemos datos sísmicos ni datos de desgasificación. Un segundo periodo vendría a ser el periodo entre 2015 y 2018, en donde se ve claramente eventos episódicos. Es decir, en 2015 ocurre una erupción que está muy definida en el tiempo, tiene un inicio y tiene un fin, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, en donde se ven alertas termales y alertas de ceniza que van esparcidas en el tiempo. En este segundo periodo, en cambio, ya está súper concentrado cómo funciona la actividad eruptiva. Entonces, tanto en 2015, en 2016, 17 y 18 se ve eso. Y no solo en las alertas termales, sino también en las alertas BAC. Y también se ve esta línea azul aquí, representa la sumatoria de la energía. Entonces se ve estos pequeños picos que tenemos relacionados a este periodo de actividad. Adicional, entre periodos, por ejemplo, este ejemplo del 2016 y 17, se ve una erupción. Un día simplemente hubo una emisión que fue detectada por el satélite que nosotros decimos está asociada a explosiones freáticas que ocurren así aleatoriamente, de forma aleatoria. La actividad para este segundo periodo, en cambio, se concentra en dos sitios. Por un lado, el cráter central con emisiones de columnas de ceniza y este vento lateral o el vento Ñuñurco que genera en cambio flujos de lava. Las columnas de ceniza, igual que en el periodo previo, se mantienen con alturas oscilantes entre 500 y 3.000 metros sobre el nivel del cráter. Para este periodo tenemos datos sísmicos porque recuerden que la estación se instaló a finales del 2013 y también datos de gas. Finalmente, tenemos el periodo que estamos viviendo actualmente, que es el 2019-2020, en donde lo que destaca a la vista es que la energía térmica emitida en esta erupción es mucho más grande de lo que se ha visto en los últimos 20 años. Entonces, eso también se refleja en el acumulado de la energía, que es esta línea azul aquí, en donde se ve un cambio de la pendiente importante. Lo mismo ocurre con las alertas de ceniza. Se ve un incremento en el número de alertas que hay por día. Es decir, por ejemplo, antes había una alerta al día, ahora tenemos 4 o 5 alertas por día. Es decir, hay un incremento también en ese número. Y al igual que en 2017, la actividad está enfocada en el cráter central con emisiones de columnas de ceniza y el vento Ñuñurco con emisiones de flujo de lava. Las emisiones de ceniza principalmente han estado hacia el occidente, como se puede ver aquí. Entonces, la zona con mayor afectación siempre va a ser las comunidades ubicadas a ese sitio. Entonces, viendo esto, nos quedan dos dudas. La primera es cómo fortalecer la vigilancia que tiene el geofísico, teniendo en cuenta que la estación Saga depende mucho de las condiciones climáticas y de la cantidad de ceniza que cae sobre los paneles solares. Entonces, la estación se queda sin alimentación por varias horas, varios días o meses incluso. Entonces, hay un gap o un vacío de información. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo asegurar que existen estos periodos? Porque es verdad que estamos viéndolos con dos métodos diferentes. Por un lado, las alertas termales y por otro, las emisiones de ceniza. Pero ¿cómo asegurarnos de que en realidad estos periodos existen? Entonces, para responder la primera pregunta, nos vamos a lo que es la actividad sísmica. En este gráfico tenemos en color negro el número de eventos por día que ocurren, que son registrados por la estación Saga, que es la que está más cerca al volcán, recordemos a solo 5 kilómetros, en color negro. Entonces, en color negro se puede ver como las fechas cuando Saga no está funcionando. Por ejemplo, aquí esta línea blanca significa que no hubo datos, por algún motivo la estación no funcionaba. Igual aquí vemos un gap súper grande de varios meses en donde no hubo datos. Entonces, lo que se propone es utilizar otras estaciones, en este caso la estación Puyo, que está a 70 kilómetros al nororiente del volcán, para tratar de ver las cosas que pasan en el Sangay.
los tipos de eventos sísmicos que pasan en el Sangay. Recordemos que estos eventos son pequeños. En realidad, cuando hablamos de monitoreo volcánico, estamos hablando de sismos de baja magnitud, normalmente menores a los 2 grados de magnitud, entonces no son sismos sentidos, digamos, pero los sensores son tan sensibles que permiten hacer este tipo de evaluación. Entonces, a priori se puede ver en color azul Puyo y en negro Saga, que más o menos corresponden a los mismos eventos, es decir, hay un subregistro en Puyo, es verdad, pero no es la diferencia no es tan grande. Entonces, es posible utilizar la estación Puyo para monitorizar lo que pasa en el volcán Sangay. Eso es algo que recién se desarrolló, entonces ahora podemos fortalecer esta vigilancia y no depender solo de una estación que está en una zona muy remota de difícil acceso en donde necesitamos varios días para poder llegar. Acá abajo lo que se ve es el número de cuentas, que es un parámetro adimensional, más o menos expresa la energía, entonces es evidente que la energía que recibe la estación Saga, que está mucho más cercana al volcán, es mayor que la que recibe la estación Puyo, que está a 70 kilómetros de distancia. En este gráfico de aquí es básicamente lo mismo del gráfico anterior, pero tenemos en escala logarítmica. Y lo interesante de esto es que nos permite ver los periodos de reposo. Entonces, aquí podemos ver claramente los eventos de la erupción de 2015, que tenía más de 100 eventos al día, el proceso eruptivo, mientras que en los periodos de calma tenemos 5 o 6 eventos al día, es decir, muy, muy bajos. Lo otro importante es que pasamos drásticamente de un periodo de calma con muy pocos eventos a la erupción, es decir, pareciera que en el volcán Sangay no hay eventos de agitación o de unrest, sino que básicamente pasamos de pocos eventos a la erupción en sí, que hay que tomar en cuenta. Adicional, se identifica una sola familia sísmica, es decir, la forma de onda se encuentra que una es la predominante y corresponde a eventos de baja frecuencia con infrasonido, que podríamos llamar explosiones. Entonces, una vez comprobado que el método funciona, lo que hacemos es expandirlo. Entonces, vemos que con Puyo funciona poder monitorizar el Sangay, entonces ahora lo expandimos a 11 estaciones. Estaciones del volcán Tungurahua, estaciones del volcán Chimborazo y otras estaciones relacionadas a la actividad tectónica del país fueron utilizadas para monitorizar lo que sucede en el volcán Sangay. Entonces, aquí nos vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo asegurar la existencia de los periodos? Entonces, como ahora utilizamos muchas más estaciones, podemos ver qué pasó hacia atrás. Entonces, este es un plot, al igual que el anterior, del número de eventos que ocurren por día, utilizando varias estaciones. En este eje está el número de eventos y en el eje derecho tenemos, en cambio, el número de estaciones utilizadas para registrar el evento. Entonces, al inicio, obviamente, por unas condiciones del número de estaciones que disponía el geofísico en ese tiempo, hay muy pocas y con el tiempo ha ido incrementándose la red. Y entonces podemos ver que entre 2007 y 2013, más o menos la actividad es continua en el Sangay, mientras que entre 2015 y 2018 es claramente episódica, ocurren eventos, pausas, etcétera. Y en 2019, en cambio, tenemos otra vez actividad continua, que ya a la fecha vamos más de un año. La otra cosa que se ve es que el número, la cantidad de eventos que ocurren por día también se ha ido incrementando en el tiempo. Entre 2007 y 2013, más o menos estaban alrededor de los 50. En la fase o segundo periodo, entre 2015 y 2018, en cambio, suben un poco más a 100 y finalmente en 2019-20 y se incrementan, lo que también podría estar asociado a un incremento en la energía sísmica. Es decir, esta fase es significativamente mayor a las anteriores. Ahora pasamos a otra metodología. Vamos a utilizar la desgasificación y para ello usamos los datos de la estación Saga, que está a 5 kilómetros en la dirección predominante de los vientos. Como saben, la estación se instaló en 2013, entonces no hay datos hacia atrás, pero
Por ejemplo, hay este artículo de Carn del 2008 en donde él usa datos satelitales de OMS y de OMI para registrar cuánto gas emite el Shanghái. Desafortunadamente con ese método no es posible medir. Había gas, pero no era lo suficientemente sensible para tener información. Y bueno, entre 2013 y 2015 la estación funcionó igual con sus problemas de transmisión debido a las condiciones climáticas y se logra registrar gas en los momentos de reposo y también en este periodo que hay reposo y la erupción del 2015. Y bueno, en 2019 la estación de gas de DOAS fue reinstalada y se puede tener un registro más continuo. En cuanto a estos rectángulos en color naranja, vienen a ser datos satelitales que fueron conseguidos con el sensor TROPOMI de Sentinel-5. Entonces, se tiene también información desde mayo del 2019 con este sensor que fue recientemente lanzado. Entonces, vale destacar que en los periodos de reposo la cantidad de gas que salía era aproximadamente de 600 toneladas al día, mientras que en los periodos de erupción en el 2015 era 700, es decir, la diferencia no era muy significativa. A diferencia de este periodo se emite más gas, estamos hablando de 1200 en promedio, que viene a ser el doble de lo que se registraba anteriormente. Para ver cómo se ve este de TROPOMI, el sensor satelital, aquí tengo una imagen del 4 de junio, perdón, de este año. Entonces aquí está el volcán Shanghái y podemos ver cómo la pluma se dirige hacia el suroriente. En este día se midió 680 toneladas, más o menos parecido a lo que nosotros medimos con nuestra estación DOAS, pero en general los valores medidos con el satélite son menores. Adicional, les había comentado que también tenemos muestras de ceniza, las cuales fueron analizadas. La química de las cenizas, se ve que entre 2015 y 2018 la ceniza estaba alrededor de 61% en sílice, mientras que en 2019 es un poco más básica y llega al 59.5% en sílice. Los triángulos que están en color celeste vienen a ser datos de tefras o de material volcánico recolectado en los 90. Entonces es para comparación, mientras que los círculos en blanco y el rombo en gris representan las partes del edificio volcánico más antiguo, es decir, el Shanghái 1, 2 y 2. Entonces se ve que la ceniza del 2019 es bastante parecida a la ceniza de los años 90, mientras que la ceniza del 2015 y 18, que es este periodo episódico, es un poco más diferenciada. Bueno, entonces, ¿qué más se puede hacer con los datos que tenemos? Con la información térmica existe una metodología para calcular el volumen que ha sido emitido en función de la composición química de las lavas y también del periodo en que se registran las alertas termales. Entonces, en el primer gráfico vemos todo el periodo que hemos podido analizar desde el 2020, desde el 2000 al 2020, perdón, en donde las líneas rojas representan el volumen acumulado de material. Entonces, estaríamos hablando de aproximadamente 125 millones de metros cúbicos que han sido extruidos desde el 2000, bueno, finales del 2000 en realidad, mientras que estas líneas negras significan la tasa de extrusión promedia. Entonces vemos que varía entre 1 y 40 metros cúbicos por segundo. Entonces también se ve que en esta primera fase o el primer periodo las tasas son súper bajas. En el segundo periodo, cuando son erupciones episódicas, un poco incrementa la tasa de extrusión y que en el 2019-2020 esta tasa se dispara de manera abrupta, siendo más del doble, triple. Yendo al detalle, podemos ver el periodo entre 2015 y 2018, cuando fueron las erupciones efusivas, todas ellas muy, muy parecidas. Entonces, estamos hablando de volúmenes
de aproximadamente, bueno, el primero de 2.5 millones de metros cúbicos, mientras que en 2016, 17 y 18 estamos hablando de cerca de 7 millones de metros cúbicos de material extruido. Mientras que en 2019 estamos hablando de casi 80 millones de metros cúbicos que han sido extruidos por este volcán, en donde se ve una variabilidad bien continua en la tasa de extrusión, que esta ha ido variando significativamente y es mucho mayor a lo que se ha visto en periodos anteriores. Entonces nos queda la pregunta, ¿no? ¿Este periodo es en realidad diferente o qué pasa en 2019 y 2020? Si nos un poco nos encuadramos en lo que viene a ser la actividad o los fenómenos eruptivos, más o menos es similar. Entonces, a nivel superficial, lo que se ve típicamente es desde el cráter central, bueno, esto me refiero a los últimos 20 años, se ve desde el cráter central emisiones de columnas de vapor y ceniza. Aquí está el vento central. También se ven emisiones de flujos de lava. Aquí podemos ver los flujos de lava que también están en esta zona, desde el vento Ñuñurco. Y aquí queda claramente demostrado que los flujos piroclásticos o las corrientes de densidad piroclásticas que se forman en el Sangay, la mayoría son del colapso parcial de los frentes de lava. O sea, son más o menos como lo que llamamos block and ash flows. Y estos colapsos también tienen una ceniza copiroclástica asociada, ¿no? Entonces tenemos ceniza tanto del vento central como de la removilización de este material de los flujos de lava. Esta es una imagen satelital de PlanetScope del 11 de julio del 2019. A nivel interno, lo que se ve es que es verdad que se incrementa el número de eventos sísmicos, pero básicamente la familia sísmica es la misma, es decir, seguimos viendo estos eventos de baja frecuencia, que son los más importantes en el volcán. Asociados a este emplazamiento, a esta formación de flujos piroclásticos, y debido a que esta zona es una zona muy, muy lluviosa, se han generado también lahares, que antes no habían sido reportados, al menos desde el 2015 nunca se había reportado la formación de lahares, pero ahora ya se han evidenciado bastante, hay bastantes videos de eso que han mostrado, nosotros también hemos podido comprobar los nuevos depósitos, incluso a veces los lahares han represado temporalmente al río Upano. Y obviamente los comuneros de Macas han visto cómo su río Upano se ha enriquecido en sedimentos. Entonces la agua pasó de ser un agua más cristalina a una agua más turbia, más oscura, más negra. Otra cosa que podemos hablar sobre esta erupción es que es evidente que hay una mayor tasa de extrusión, es decir, hay mayor volumen de material saliendo en el tiempo. Y también el volumen es significativamente mucho más grande, el volumen acumulativo es mucho más grande de lo que se ha visto en los últimos 20 años. Entonces, lo que eso ha provocado es que haya la formación de más flujos piroclásticos de este tipo y que provoquen un proceso erosivo muy, muy intenso en la quebrada Volcán desde finales de junio del 2019. Este es un resumen de la actividad superficial. En la primera imagen podemos ver las emisiones o la altura de las alertas de las columnas de ceniza arriba, y en el margen derecho en el margen izquierdo, perdón, está la altura de las columnas, llegan hasta 3 kilómetros sobre el nivel del cráter, mientras que en el margen derecho vemos el acumulado de alertas, como ya les había mostrado anteriormente también. Entonces, lo que vemos es que hay un incremento en el número de alertas BAC o de alertas de ceniza desde noviembre del 2019, un incremento significativo. Y cuando vemos en este gráfico acá, en cambio, son las alertas termales, y aquí un resumen de la formación de flujos piroclásticos de diferente tamaño, en amarillo pequeño, en naranja mediano y en rojo grande. Entonces, también vemos que si comparamos aquí, si dibujo una línea, vamos a tener que al inicio habían escasos flujos piroclásticos, y estos flujos relacionados al colapso del frente de lava, pero que desde noviembre hay un incremento. Si sumamos todos estos pequeños, medianos y grandes, hay un incremento en la ocurrencia de flujos piroclásticos.
Y también se incrementa el número de alertas VAC, es decir, este incremento que vemos acá en el número de alertas VAC está relacionado a que ahora hay, a más de las emisiones de ceniza, también estas emisiones de ceniza, digamos, o de co-PDC asociado a los flujos piroclásticos. Es decir, tenemos como estas dos que generan estas alertas VAC aquí incrementadas. Y por supuesto, el hecho de que hay mucho más material, eso y las lluvias intensas del sector han creado o han generado la formación de lajares que también se ven incrementados en estas fechas. Aquí tendríamos que plotear la pluviometría para saber los días con más lluvia y seguramente habría una correlación aquí. Y bueno, esto es lo más impresionante de este periodo. Se puede ver en esta comparación de fotos de Jorge Anhalser que gracias por compartirnos. Son fotos del 18 de diciembre del 2019 y del 10 de junio del 2020. Entonces, en la primera foto de diciembre se puede ver la actividad del cráter central, principalmente actividad fumarólica, y aquí este puntito negro viene a ser el vento Ñuñurco, por donde salen los flujos de lava, es decir, por aquí principalmente explosiones con emisiones de columna de ceniza y aquí en cambio el flujo de lava, y aquí se ve el flujo, ¿no? Entonces, el colapso de este flujo de lava ha empezado a canalizarse desde finales de junio, formando este gran socavón en el volcán, en el flanco sur oriental. Este socavón que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Como pueden ver, aquí es la diferencia entre diciembre y junio. Prácticamente 6 meses de diferencia en donde se ve cómo ha ido cambiando día a día la morfología en esta zona, con la construcción y destrucción de la quebrada. Este es un mapa en donde se utilizó imágenes de Sentinel-1 para un poco cuantificar cómo ha sido este proceso erosivo relacionado al emplazamiento de los flujos piroclásticos. Entonces, tenemos aquí solo he puesto dos líneas. La primera sería de noviembre del 2019 y la segunda de junio del 2020, en donde se puede ver cómo la quebrada se ha ido haciendo cada vez más ancha y también más profunda, y también se ve un proceso de erosión regresiva, es decir, una erosión hacia arriba, en donde de cierta forma, al parecer, recientemente, el 8 de junio, se unieron a nivel superficial estos dos ventos, es decir, los ventos que eran Cráter Central y Ñuñurco antes como dos muy claros, muy diferentes, ahora se ven de cierta forma juntos debido a este colapso que ha habido en la parte alta del volcán, que formó un flujo piroclástico bien grande, ¿no? El ancho de la quebrada, ahora estamos hablando de aproximadamente 450, 500 metros. El área que ha sido erosionado es aproximadamente de 1 millón de metros cuadrados y las profundidades que han sido estimadas de a grosso modo, diríamos que estamos hablando de entre 150 a 250 metros de profundidad. El largo de toda esta zona de erosión es de 3 kilómetros aproximadamente, lo que nos habla de un proceso erosivo bastante intenso que ha sido progresivo, ¿no? En el tiempo, que empezó a finales de junio, se amplificó en noviembre y que con el tiempo hemos visto que se ha ido incrementando hasta la fecha. Bueno, ya para terminar, espero que no me haya hecho mucho tiempo, lo siento. Y para llevar a casa, ¿no? ¿Qué es lo importante de este trabajo? En primer lugar, remarcar que el volcán Sangay es uno de los más activos del Ecuador. Se tienen reportes desde 1600 y hay muchísimos reportes, entonces es uno de los más activos que tiene el país. Lo otro sería que en los últimos 20 años se registran periodos eruptivos semicontinuos entre 2000 y 2013. Tal vez ahora estamos empezando un nuevo periodo semicontinuo que puede durar varios años, aún no lo sabemos, pero es muy posible. Y también eventos o periodos episódicos como los vistos en 2015, 16, 17 y 18. Los centros, otra cosa importante para llevar a casa es que los centros de emisión o los ventos, bueno, en general también se puede decir los cráteres de cierta forma, cambian en el tiempo.
como habíamos visto en las primeras diapositivas, ha habido una migración continua de los sitios por donde sale el material eruptivo en el caso del Sangay. Lo otro es que los fenómenos volcánicos asociados a los procesos del Sangay han sido prácticamente los mismos en los últimos 20 años. Un poco amplificados en algunos casos, pero se pueden resumir como columnas de ceniza y flujos de lava. La erupción del 2019 y 20 es la más energética de los últimos 20 años, con un volumen superior a los 70, casi 80 millones de metros cúbicos. También para 2019 y 2020, la alta tasa de extrusión y el gran volumen que ha sido extruido provocan el colapso de los flujos de lava, formando corrientes de densidad piroclástica o flujos piroclásticos que erosionan de forma agresiva la quebrada volcán, que forma luego el río Volcán, haciendo un gran socavamiento que ha dado lugar a la formación de lahares que antes no habían sido reportados al menos desde el 2015 y que han causado represamientos temporales en la unión del río Upano. Bueno, finalmente me gustaría tomarme unos segundos para agradecer un poco a toda la gente que ha trabajado en esto, no solo en la parte investigativa, sino también en la transmisión de datos que a veces un poco están ocultos, todos esos ingenieros electrónicos que nos han colaborado en la mantenimiento de las estaciones y también en la transmisión de esos datos que para nosotros son valiosos. Me voy a tomar un tiempo para agradecer a Jorge Córdoba, a Marco Antonio Solís, Jessica Mejía, Paola Nazate, Luis Vélez, Daniel Cárdenas, Sandro Vaca, Freddy Vázquez, Francisco Mejía, Diego Barba, Eric Reuser y Luis Castillo. Todos ellos han sido fundamentales para poder presentar este pequeño resumen de los últimos 20 años de actividad del volcán. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Te agradecemos por tu excelente exposición. Ahora vamos a abrir el foro de preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, encienda su micrófono y puede decirle directamente a Francisco. Sí, hola. Adelante. Hola con todos, soy Pablo Samaniego. Felicitaciones, Pancho, por este excelente resumen de 20 años de actividad del Sangay. Tengo una pregunta sobre los volúmenes. Está muy claro que con el método que tú aplicas, este periodo 2019-2020 es el más importante de todos. Estos volúmenes corresponden a la lava que está siendo extruida por Ñuñurco o en general a los flujos o a la lava más los flujos que están siendo generados a partir, aunque pensándolo bien, capaz que es secundario porque los flujos vienen desde el Vento Ñuñurco. No estoy muy seguro. ¿Cómo interpretar este dato de volúmenes? Gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu pregunta. Y bueno, este dato hay que tomarlo con pinzas, digamos, de cierta forma, porque la incertidumbre que hay intrínseca en el método es bien grande. El método depende de la composición química, depende también del periodo entre alerta y alerta y otras cosas más. El método fue desarrollado por Diego Coppola y está enfocado en su programa, en su proyecto Mirova, ¿no? Entonces él registra también alertas termales, pero usando el método de Mirova. En este caso yo usé Modvolk. ¿Por qué? Justamente pensando en lo que tú acabas de decir. Mirova es muy sensible, es un algoritmo, bueno, pongámoslo así. Al menos en el geofísico usamos 3 algoritmos. El primero sería FIRMS, luego Mirova y luego Modvolk. Siendo FIRMS el más sensible de todos los algoritmos porque puede registrar incendios y etcétera. Entonces, cuando uno ve la comparación, ve que hay más alertas en FIRMS que en Mirova y que en Modvolk y que más o menos están en ese orden. Entonces, yo escogí Modvolk no solo porque tenía datos desde el 2000, sino también porque considero que al ser menos sensible, tiene la capacidad de solo registrar las alertas relacionadas a la extrusión de las lavas. Entonces, yo aquí estoy asumiendo de una forma así muy
grosera, digamos, que no estamos viendo el calor emitido por flujos piroclásticos ni tampoco por las explosiones o las columnas de ceniza. Entonces, de cierta forma, yo considero a Modball como un filtro para solo cuantificar el volumen de las lavas. Obviamente eso es como un poco la incertidumbre que yo tengo al usar el método y todo, pero es una buena aproximación. También hay que tomar en cuenta que con el tiempo la capacidad que tenemos ahora ha mejorado, o sea, la tecnología ha mejorado y es posible que en este periodo simplemente debido a limitaciones tecnológicas no haya valores más altos, por ejemplo, o etcétera, o se cambió el algoritmo en este periodo. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. Sin embargo, yo creo que la tendencia es lo importante aquí, la tendencia a ver cómo este periodo 2019 se ve incrementado en relación a los anteriores. Gracias. Gracias, Francisco. Una pregunta está en el Zoom. De acuerdo a la exposición dada y de acuerdo a lo que se ha podido ver en las noticias a nivel nacional, la caída de ceniza es el principal problema que estaría afectando a los poblados en los alrededores del Sangay. ¿Existe otro peligro volcánico asociado a este proceso eruptivo? Ya, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en general, el peligro mayor, digamos, de cierta forma, va a ser la emisión de ceniza en el caso del Sangay, puesto que este volcán está en una zona súper remota, está alejado de todo. Por ejemplo, Macas está como a 45 kilómetros de distancia, entonces está en una zona muy, muy lejana. Y otros poblados igual, o sea, están súper lejos. Entonces, es difícil de que ocurra un fenómeno volcánico que pueda causar algún tipo de riesgo, a excepción de un colapso sectorial. Es decir, si es que el volcán, una parte del volcán se colapsa, podría, claro, causar afectación en zonas mucho más grandes, ¿no? Entonces, hay evidencia de eso en el pasado. 2 veces ha colapsado este volcán en todo su periodo de vida, que es más o menos 500.000 años, si no estoy mal, no recuerdo bien, de gana les voy a dar un dato erróneo. Entonces, eso sería lo peor de lo peor, y no solo en este volcán, sino en cualquier volcán, pero hay que tomar en cuenta que ese fenómeno casi nunca ocurre, o sea, ocurre muy pocas veces, o su periodo de retorno es muy, muy grande. Entonces, lo que hay que preocuparse al corto plazo al menos es en la ceniza. Y como estamos entrando a la época de verano, obviamente, la dirección del viento y la velocidad, bueno, la dirección cambia a todas partes. Y la velocidad, en cambio, se incrementa, entonces es posible que haya más caída, ¿no?, de ceniza. Sin embargo, esta es bien fina. En Guayaquil estábamos hablando de menos de 1 milímetro, o sea, son valores más ínfimas, incluso 0.1 milímetros de caída de ceniza, y en los poblados más cercanos como Alausí, etcétera, tal vez 1 milímetro. Entonces, no es que sea tanta ceniza, pero obviamente puede causar afectación a los cultivos, a la ganadería y claro, al sistema respiratorio de las personas, ¿no? Entonces, no hay que exponerse a la ceniza, pero en general ese es el fenómeno que puede ser, entre comillas, más peligroso del Sangay. Francisco, otra pregunta. Dice lo siguiente: ¿existe un registro secuencial de la energía total liberada por el volcán durante los últimos años? ¿Y cuáles serían las posibles causas? ¿Fracturamiento, ascenso del tope de la cámara magmática, ampliación del cuello volcánico? Bueno, no le entiendo muy bien la pregunta, pero en este gráfico se ve la acumulación de la energía térmica, que viene a ser como la energía que sale a superficie, ¿ya? O que se ve en superficie. Entonces, evidentemente ha ido incrementándose, y esto se debe a que el proceso eruptivo actual es mayor que los anteriores, es decir, está erupcionando, entre comillas, más fuerte que antes, digamos, de alguna forma más coloquial. Y por supuesto, o sea, para que erupcione un volcán debe haber una conexión entre zonas profundas a un reservorio magmático, y de ese reservorio ascender por el conducto volcánico hasta que llega a la superficie. Esa liberación de energía
que es interna, en cambio se la ve con los registros sísmicos, ¿ya? Entonces aquí también vemos que de cierta forma hay un incremento en el número de eventos y seguramente también en la energía, en el tiempo. Entonces, eso sucede porque hay una mayor tasa de emisión del volcán, podría ser, como lo que ocurre ahora en 2019-20. Ok, hay otra pregunta que menciona lo siguiente. Algunos bananeros de La Maná y Quevedo preguntan si la ceniza podrá o no llegar a esas áreas. Bueno, lo de la ceniza depende netamente de la dirección del viento. Entonces, en el caso del Sangay, puede haber, ha ocurrido ya direcciones hacia el sur, sureste, por eso caídas en Macas, hacia el occidente, caídas allá en Guayaquil, en Riobamba. Entonces, claro que es posible, sí, y no hay duda de eso, pero hay que tomar en cuenta que la zona que tiene mayor probabilidad de caída de ceniza es hacia el occidente. Entonces, todas las poblaciones que estén en esa zona puede haber caída de ceniza, pero esta ceniza va a estar limitada, o sea, la cantidad de ceniza va a estar limitada por el proceso eruptivo. Entonces, como les había mencionado antes, en Guayaquil, por ejemplo, no es que cae muchísima ceniza ni nada, cae un poco, sí, y hay que tener cuidado, pero no más que eso. Ok, Pablo Samaniego está levantando la mano. Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, Pancho, otra pregunta. ¿Has podido ver lo que está pasando con los flujos piroclásticos al pie del volcán? Supongo, me imagino que se está formando un abanico o algo por el estilo. ¿Se lo puede ver con las imágenes satelitales? Y si es así, ¿se ha podido estimar sus dimensiones, el volumen de estos flujos? No tanto de los lajares del río Volcán y etcétera, sino al pie del volcán, ¿qué está pasando? Gracias, Pancho. Bueno, yo en realidad no he cuantificado eso. Me parece que tal vez un poco el trabajo que hace Pedro Espín podría servir para ello, porque él ve el cambio que hay en la morfología entre una imagen satelital y otra. Entonces, él estaría en la capacidad de cuantificar esas cosas. Yo un poco más me he enfocado a lo que es el socavamiento de la quebrada, pero no a ver el acumulado abajo. Seguramente es bastante porque de lo que he visto a grosso modo siempre va cambiando eso, ¿no? Entonces por eso es que yo hablaba de un proceso de construcción y destrucción en la parte suroriental del volcán, pero cuantificar no tengo datos. Lo que sí puedo aseverar es que obviamente hay un cambio porque allá es donde se deposita la mayoría de los productos recién extruidos y que luego son removilizados y aparecen aguas abajo, como se ve aquí 10 kilómetros más abajo en el río Volcán y en la confluencia con el río Upano. Eso puedo decir. Gracias. Siga, arqueólogo Yepes. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Soy arqueólogo de la Universidad Católica y hemos tenido la suerte de trabajar muchos años en la cuenca superior del río Upano con excavaciones arqueológicas, vamos a decirlo así, en ambas márgenes del río. Y bueno, una primera observación a la imagen que estamos viendo de Anhalser, en la que se ve el represamiento del río por los lajares que están bajando del río Upano represado. Es muy interesante, las poblaciones prehispánicas nunca se asentaron en la parte baja de la cuenca del Upano. Probablemente ellos se dieron cuenta, primero, que el río era muy errático, es decir, que está cambiando constantemente de curso. Hay partes en la cuenca del río, en el fondo de la cuenca, que pueden llegar a tener casi 1 kilómetro de ancho, ¿no? Pero el río cambia mucho de curso. Y luego, la otra cosa interesante es que probablemente en el pasado tuvieron fenómenos parecidos a los que estamos viendo ahora, es decir, que el río Sangay se tapa por completo por el flujo de lajares, de escombros volcánicos, etcétera, y que represa el río Upano y luego el Upano algún momento lo va a romper esta represa y va a inundar y va a tener algunos efectos, digamos,
catastróficos si es que hubiese asentamientos en la cuenca, en el fondo de la cuenca, que es un poco el problema que ahora tienen las poblaciones de colonos, ¿no? Porque San Luis de Lupano es uno de ellos, está amenazado por si es que hay una reventazón de este represamiento, probablemente podría ser borrado simplemente de la zona. Bueno, esa es una cosa. La otra quizás más interesante que quería comentar y que me preocupa a mí de sobremanera, no tanto la explosión, digamos, la erupción y la caída de ceniza, porque nosotros hemos detectado que no existe algún evento volcánico catastrófico desde más o menos hace unos 4.300 años en toda la cuenca del Lupano por caída de cenizas incandescentes en la región. Y estamos observando exactamente el mismo fenómeno, que las cenizas se van todo hacia el oeste y Francisco lo ha explicado excelente. Más bien mi preocupación actual es que estamos viendo en las imágenes de Anhalser que hay un corte profundo, ¿no es cierto?, por los flujos incandescentes volcánicos que bajan del Sangay, si podemos, exacto, gracias. Lo está cortando, lo está partiendo. Y a mí lo que me preocupa es que haya un colapso de alguno de estos segmentos del volcán y se produzcan digamos, los humogs, ¿no? Que bajan con mucha fuerza una vez que ha colapsado el volcán. Mi pregunta concreta, Francisco, es si es que este corte insistente, persistente que estamos observando podría llegar a partir al volcán y luego provocar un colapso del mismo. A ver, Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, con relación al primero, sobre algún evento catastrófico por un rompimiento de una represa temporal aquí, o sea, yo personalmente lo digo como Francisco Vázquez, no de forma institucional. ¿Está bien? Yo opino que es muy poco probable. Porque al menos desde la perspectiva geológica, y seguramente aquí hay un montón de geólogos que me pueden corregir después, este es un abanico aluvial súper grande, súper grande. Entonces vemos todas estas manchas aquí, son rocas, son depósitos recientes, ¿no? Relacionados a la actividad del volcán acá que han sido removilizados, ¿no? Entonces forman no un represamiento localizado, digamos que no es que aquí hay una pared, sino que la pared es todo esto, ¿ya? Entonces, lo que debe romper el río es todo esto, y eso no se hace como de una manera súbita, digamos, no es que hay un tiempo cero, sino más bien se hace de forma progresiva. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que si es verdad que aquí se está formando una laguna, eso es evidente, el río mismo con el tiempo y su misma fuerza va rompiendo este represamiento, ¿no? Que ya ha pasado desde julio, me parece, del 2019, y que el río mismo ha ido retomando y formando un nuevo cauce, ¿no? Que es el que vemos acá. Entonces, a mi forma de ver las cosas, es poco probable eso. Ahora, con respecto a esto, eso en cambio es una pregunta más difícil y obviamente es una pregunta que yo también me hago. Entonces, viendo más o menos los cálculos, ¿no? Ya metiéndonos a los números y un poco la forma como los ingenieros tratamos de entender el mundo. Entonces, esto de aquí es 1 millón de metros cuadrados. Yo había dicho que la profundidad podría ser de entre 150 y 250 metros. Entonces, a grosso modo, muy a grosso modo, estamos hablando de 0.15 a 0.25 kilómetros cúbicos de material que se ha erosionado aquí, ¿no? En un periodo, y ha sido de forma progresiva, no es que pasó de un día a otro, sino que empezó esto a finales de junio y han pasado, ¿cuántos? Casi un año y sigue, ¿no? Entonces ha sido progresivamente. Y bueno, este volcán es un volcán que tiene 100 kilómetros cúbicos de volumen, o sea, es un volcán súper grande. Entonces, lo que se ha erosionado en realidad representa un valor del 0.15 al 0.25% de todo el volcán en volumen. Entonces, no es tan grande, ¿no? Obviamente yo no tengo ahorita en la cabeza cuánto se necesita para que se produzca un colapso sectorial del volcán, ¿no? Pero tenemos en mente que esto ha sido progresivo, no es que de un día a otro apareció esto, sino que se ha ido construyendo en el tiempo y obviamente queda la duda de qué va a pasar luego,
¿qué pasa si este periodo dura N años? Entonces, ¿cómo va a evolucionar esta quebrada? Y claro, parte del trabajo que hacemos como geofísico es monitorizar estos cambios. Es por eso que yo les mostraba estos mapas, ¿no? Para ir viendo cómo ha ido cambiando la tasa de erosión, entre comillas, de esto, ¿no? Entonces, más allá de si puede o no ocurrir el colapso, 50-50. Entonces, no tengo una respuesta para eso. O sea, podría como no podría, pero al menos por ahora no hay ninguna evidencia que muestre al menos un incremento drástico, digamos, en la deformación del volcán, como que viniera un magma de profundo. Eso no hay. Entonces, no puedo yo decir que podría pasar algo así, sino más bien ahorita solo es un proceso a nivel superficial que no está relacionado directamente a lo que pasa abajo en el volcán, digamos. No sé si te sirve esa respuesta. Listo, Francisco, gracias. Hay otra pregunta de Facebook. Diego Fernando Velasco Andrade dice, en relación al glaciar del volcán Sangay, ¿es posible su decrecimiento por la actividad volcánica? Perdón, ¿me puedes repetir? Diego Fernando Velasco Andrade dice, en relación al glaciar del volcán Sangay, ¿es posible su decrecimiento por la actividad volcánica? Ok, bueno, el glaciar del Sangay sí ha sido afectado bastante, ¿no? Y no solo por los procesos eruptivos del volcán, sino también por el cambio climático y bueno, obviamente a la parte donde está ahorita en actividad. No sé si quede algo de glaciar, tal vez estaba aquí tapado entre la ceniza, pero sí, al igual que otros volcanes, este es un glaciar que está en proceso de desaparición, lamentablemente, como sucede en otros volcanes del Ecuador y del mundo entero en realidad. También en el Tungurahua vimos un proceso así debido a la actividad y bueno, en los días de nieve como el día de hoy se le puede ver así completamente blanco, pero sí seguramente en el tiempo el glaciar va a desaparecer. Listo. Otra pregunta de Facebook. Dice Dani Patiño. ¿Existiría posibilidad de que se genere una represa producto de un colapso o lajares? Me imagino que se refieren otra vez a esto, ¿no? Entonces, sí, ya lo había comentado en la presentación. Aquí de vez en cuando se forman represamientos temporales que luego son erosionados por la misma dinámica del río Upano, ¿no? Que es un río bastante fuerte, con un caudal bastante interesante. Entonces, sí, obviamente hay un represamiento temporal, pero que en cuestión de horas o días es roto y el río vuelve a tener su cauce, ¿no? Obviamente el río se enriquece en sedimentos, por eso es que aguas abajo en Puente de Maca se ve el agua turbia. Listo. William Vargas Zúñiga de Facebook pregunta, ¿hasta qué punto puede llegar a colapsar el edificio volcánico del Sangay, tal vez por una nueva erupción? Bueno, no sé si se refiere al proceso erosivo o a un evento catastrófico que ya habíamos comentado antes con el compañero de arqueólogo. Entonces, eventos catastróficos han ocurrido 2 veces en la historia del volcán. Te recomiendo leer el paper si estás adentrado a la geología, a la vulcanología y te interesa. Me parece que por aquí puse la referencia, perdón. Aquí el paper de Monsier et al. Del 99. Te recomiendo leer ese artículo que se enfoca un poco más a la historia de todo el volcán, ¿no? Cómo ha ido evolucionando desde su origen, básicamente. Entonces, te recomiendo leer ese paper. Se ve en ese paper que puedes ver un mapa donde se ven 2 anfiteatros que normalmente se forman por los colapsos sectoriales, ¿no? Estos colapsos han sido hasta esa zona de acá, hacia el oriente y han formado unos abanicos súper grandes, ¿no? Que también se ven depósitos en Macas, que es en toda esta zona. Como les había mencionado, y vale recalcar, esos colapsos son poco frecuentes en el tiempo, ocurren en periodos de decenas de miles de años, entonces no es como un fenómeno que hay que tomar muy en cuenta en el corto plazo.
Y me parece que también hablaba de los lajares, eso creo que ya lo contestamos, no sé. Ok, Marcelo Vaquero pregunta, ¿gana altura o pierde altura el volcán Sangay con esas continuas erupciones? Más o menos las dos, es una batalla ahí entre ganar y perder. Entonces, con lo que vimos recientemente en este mapa de aquí, parece que lo que pasó el 8 de junio, donde hubo más emisiones de ceniza y todo, fue que una parte del summit, como de la cumbre del volcán se colapsó, entonces formando flujos piroclásticos bien grandes que llegaron al río Volcán. Entonces, ahí perdió. Pero hay momentos que gana, entonces es un proceso esto de construcción y destrucción en los volcanes, ¿no? Ok, voy a hacer dos preguntas al mismo tiempo y para terminar con esta ronda de preguntas. Edgar Pillajo dice, felicitaciones. ¿Alguna afectación a la hidroeléctrica del río Abanico que se encuentra cerca? Y la otra de Jaime Arteaga dice, morfológicamente, ¿crees que se podría reconstruirse el cañón que se ha erosionado con los futuros flujos? Bueno, con respecto a la primera pregunta, no sabría responderte. Nosotros no nos enfocamos tanto en ese aspecto porque me parece que es una hidroeléctrica privada también, entonces no tenemos ningún convenio con ellos o algo como para monitorizar eso, pero igual me parece que está en una zona que no es afectada directamente por esto, ¿no? Me parece que está en el río Sangais, tal vez estoy mal, seguramente sí. No sé si ahí está alguien más para corregirme, pero yo pensaría que no, porque los sedimentos ya se van aguas abajo por el río Upano y me parece que no tiene interacción directa esa hidroeléctrica con este río, me parece. No sabría responder con certeza. Lo segundo, si se va a reconstruir esto, pues seguramente sí. Ahorita el problema es que la tasa de extrusión es muy alta. Entonces, esa tasa alta de extrusión hace que se colapse rápidamente los flujos de lava. Entonces, esos flujos son los que producen el socavamiento de la quebrada. Pero si esa tasa de extrusión se reduce, entonces estaríamos ya más bien empezando un proceso de construcción, ¿no? Entonces los emplazamientos de las lavas empezarían otra vez a rellenar la quebrada. Entonces, más o menos eso depende de la velocidad con la que sale el magma, digamos, de cierta forma. Muchas gracias, Francisco. Te agradecemos por tu excelente conferencia. En este momento vamos a dar paso a Ramiro Maduri para que dé por terminado el evento del día de hoy. Muchas gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos las gracias por la excelente conferencia, Francisco, y a todos ustedes por su participación. Les esperamos en una nueva conferencia el día lunes, a Cascada de San Rafael, estado y situación 4 meses de su desaparición. Buenas tardes y les esperamos el día lunes. Gracias, Francisco. Gracias.